Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a noticias con calle de hoy, que es lunes 17 de octubre de 2022. Bueno, hoy es el Día Nacional de varias cosas. Vamos a arrancar con que es el Día Nacional de la Mujer en el Servicio Militar. También es el Día del Trauma. También es el día de vestirte de algo de Gaudí. También es el día de pagarle para atrás a tu amigo el que cogiste prestado. Si usted no quiere perder un amigo, no le preste, mejor regale a los chavos si le va a dar algo. No diga que no puede, pero va a perder un amigo, créame. También es el Día Nacional de la Pasta y otros días adicionales, así que vamos a las noticias con calle de hoy. Las portadas de los periódicos de todo el weekend tienen un montón de temas, pero me parece que la noticia más importante no se la está dando el relieve que tiene, y es el siguiente. Se supone que Ecoeléctrica, al igual que la central Costa Sur, al igual que la central San Juan, operen en gas, con gas natural. Desde noviembre del año pasado ha sido difícil conseguir gas en la central San Juan, y para suficiente para poder comprar para Costa Sur. El gas lo compra la Autoridad de Energía Eléctrica, se lo da a Ecoeléctrica y Ecoeléctrica lo pasa a Costa Sur. No está llegando el gas, hay una crisis de gas a nivel global. O sea, estamos planteando buscar más gas, pero ahora mismo, por ejemplo, Ecoeléctrica está operando en diésel. Y también Costa Sur está operando en bunker. Eso significa que al no haber gas suficiente, estamos operando con un combustible que es el doble de caro de lo que cuesta el gas. Es decir, mientras que con gas estamos operando a 12 centavos kilovatio hora, bunker está operando a 24 centavos el MBTU. Realmente es como se mide eso. 24, 26, 27 el MBTU. Eso significa que estamos usando combustibles mucho más costosos y por tanto la factura obviamente de la luz será afectada por esto. Y hay que darle seguimiento a qué ha pasado con el suministro y suplido de gas natural. Nosotros en Cuarto Poder estamos dando seguimiento a esta historia desde hace ya, desde noviembre del año pasado, pero ahora recientemente. Y que ha vuelto a pasar esto de que no hay gas suficiente para que Costa Sur opere. Ahora tampoco Ecoeléctrica, que está operando en diésel. Y por tanto, pues estamos hablando de las dos unidades más importantes, privada y pública, que no están operando con el gas natural para el cual se supone que están, ¿verdad?, preparadas y por el cual se supone que la factura sea más baja. Pendientes a esto, que tenemos bastante información. SER de Puerto Rico sigue esperando que Tatito Hernández le consiga los $100,000 que le ha quitado para terapias, 200,000 en total, pero ya Dalmau dijo que le iba a conseguir 100,000. Falta entonces los otros 100,000 de Tatito Hernández, que la Cámara de Representantes le está cortando para dárselo a otras entidades. Aceleran la revisión de los mapas en la Junta de Planificación, esto como parte de la revisión por huracán Fiona y las lluvias históricas que han estado recibiendo. Los aumentos del salario mínimo no han implicado despido de empleados. Ha habido otros factores por los cuales no se ha estado despidiendo empleados en Puerto Rico. Esta es otra noticia que también es la más importante de fin de semana. Nosotros en Cuarto Poder también estamos detrás de esta historia. La cantidad de quiebras en hospitales, adquisiciones, ventas y los hospitales tardándose en pagarle a médicos por mucho tiempo. Incluso el sistema IMA, sabemos que vamos a darle seguimiento a una historia sobre esto porque ha habido muchísimas quejas de médicos y demás, de atrasos y demás. Así que pendiente que tenemos información más adelante sobre este asunto. Dentro del Partido Popular, que será noticia de todo el mundo hoy, me parece que chévere, el Partido Popular es importante, es noticia, pero sin duda el hecho de que nuestros hospitales estén cerrando, consolidándose y quebrando, y lo que esto implica para la fuga de médicos adicional, más los atrasos de pagos para médicos, pues esto va a... O sea, los médicos están recibiendo ofertas todos los días para llevárselos, y además de eso los hospitales no están pagando, los planes médicos están siempre, obviamente, como todo seguro, tratando de pagar lo menos posible, y entonces a la misma vez tenés esta ola de cierres, consolidaciones y demás. El tema es muy serio y hay que darle seguimiento, mucho más importante que si el Partido Popular y Dalmau se perpetúan ahí o no, y Carmen Maldonado y Jesús Manuel, quien es el presidente del partido, etcétera. Todo eso es importante, pero yo no veo mucho más la importancia al lado de estas historias de las consolidaciones, cierres, quiebras de hospitales y la fragilidad de nuestro sistema hospitalario mientras más lo necesitamos. Ok. Nuevos choques, hablando del Partido Popular, hablaremos de eso ahora, pero antes, el juicio por el asesinato de Maurice Spanoletti. Estamos hablando de 70 posibles testigos con alta seguridad en el Tribunal Federal. Maurice Spanoletti es este banquero que vino desde Indiana a Puerto Rico para dar seguimiento, después de trabajar en el Fifth Third Bank, para ayudar a monitorear lo que estaba pasando en Doral, y lo que encontró fue que lo asesinaron por el antro de corrupción que había en ese banco.
Bueno, vamos ya mismito a lo otro. Ha cerrado otro negocio de Puerto Rico, puertorriqueño, Guilty Rentals, y era la gente que estaba rentándole a la gente pues ropa que no quieres comprar, pero quieres rentar y cambiar de ropa continuamente. Era tremenda idea de negocios, pero pues abrieron con el huracán, la pandemia, terremotos, así que esta idea que ha ocurrido en otros lugares del mundo, pues en Puerto Rico no funcionó y ha cerrado Guilty Rentals. Bueno, hoy van a cocinar por ti. ¿Para qué tú vas a cocinar si Martins Barbecue cocina por ti? Y además es bien bueno. El más sabroso pollo asado de Puerto Rico con gran variedad de complementos para ti es Martins Barbecue. Una receta, un legado, una tradición. Hoy vamos para Martins Barbecue. Buen provecho, qué rico, ¿verdad, Martins? Bueno. Vamos a la próxima noticia. Las residencias criollas no son la solución al éxodo de médicos. Esto es una columna de 3 expertos en el tema. Me parece importante que le demos seguimiento a esta historia, pues está planteando bajar los estándares de calidad para que tengamos médicos, o sea, en vez de especialistas especialmente, porque Puerto Rico está corriendo con los generalistas son los que corren nuestro sistema médico en el país. California se está quedando sin agua, esto por la crisis de lluvia. Esta ciudad importante pues implica que podrá quedarse sin agua en los próximos meses, agua pero para siempre, ¿no? Entonces la gasolina en Puerto Rico ha bajado de precio un poquito, 99 centavos en total Puma y otras, mientras que estaba en 1.1 y 1.2 este fin de semana. El petróleo siguió bajando, está subiendo un poquito, pero llegó a bajar a 80, llegó a estar en 90 y tantos y bajó a 85 en el fin de semana desde el viernes. Vital educación para resurgir en Guánica. Están planteando que la gente que se fue de Guánica, la gente pues básicamente bajó un 20%, casi 30% de su población allá en Guánica, y no hay suficientes trabajadores de comedores escolares en escuelas para darle comida a los niños de Ciales, y hay crisis porque han tenido que los maestros salir a buscar hasta sándwiches para ver si pueden darle de comer a los muchachos que no tienen cómo comer. Esto a pesar de que hay los fondos, no hay los empleados para conseguir en la historia de primera hora. En la portada del vocero de hoy, carrera por las candidaturas del Partido Popular, la candidata alcaldesa de Morovis lanzándose para la gobernación, mientras que la portada del periódico El Nuevo Día, bancarrota energética genera discordia. Esto fue la portada del sábado. Choque por deuda, la autoridad energética dividió la Junta de Control Fiscal. Hay que hablar de esto, voy a estar hablando bastante de esto durante el día de hoy. La portada del Nuevo Día de ayer, prepararse para la partida de un ser amado, fue la portada de ayer. También hay más surfing en Puerto Rico básicamente que nunca. De hecho, el paddleboard surfing, el mundial, es en Puerto Rico ahora. La alcaldesa de Morovis se tira para la gobernación, es la portada de primera hora, mientras que la portada del Nuevo Día de hoy, el indulto de Biden a los convictos por posesión de marihuana, por simple posesión, y qué va a hacer Puerto Rico con esto, es la portada del Nuevo Día de hoy, así que estén pendientes. Y hoy Martins Barbecue cocina por ti. Ñam, 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 ñam. Recuerda, Martins Barbecue es una receta, un legado, una tradición. Hoy pa' Martins Barbecue. Qué rico. Bueno, échale la bendición, que tengan un día productivo.